están todos? ¿Contentos? ¿Felices? Quiero ver la sonrisita. ¿Para quién me gusta ver la sonrisita? La iglesia venía, ¿verdad? Bien. Pensando en este tema, surgió en mi mente rápido la veces que me he subido a los aviones, ¿verdad? Y que enfrente de mí, y creo que ahí lo dicen en sus hojitas también, por decir, enfrente de mí puedo encontrar en el respaldo de los asientos del avión guías. ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos han viajado en avión? ¿Cuántos han visto esa guía de instrucción? O sea, son guías de instrucciones que supone cuando hay un accidente aéreo, usted tiene que hacer ciertos pasos para cuando ocurre un accidente, que inclusive el aeromozo o la persona que va encargada de servirle a usted y de preguntarle cómo va, si va bien, ellos cada vez que usted sube un avión, le dice, bueno, primero le va a bajar una bolsa de aire y primero se la pone usted, luego se la pone al niño y ellos hacen todo. Son instrucciones. También cuando nosotros vamos de viaje, nosotros casi siempre, yo no sé si todos nosotros, pero llevamos lo que es un botiquín de primeros auxilios. Ahorita que vamos para la semana que viene, que vayamos para el campamento, probablemente muchos lleven su botiquín de primeros auxilios. ¿Y para qué son los botiquines de primeros auxilios? Se supone que es para cuando pasen accidentes imprevistos, ¿o no? Así es. Ahora, yo no sé usted, pero nosotros no tenemos un detector de problemas o de accidentes, ¿verdad? Qué bueno que hubiera inventado un detector cuando vienen los problemas, ¿verdad? Que no nos avisan los problemas cuando vienen. Solo llegan a veces de culpa y ya tenemos un problema, no nos avisan. Cuando de repente nos damos cuenta que en ciertos países ya están avalando ciertas leyes que de repente nosotros nos quedamos con la boca abierta y este mundo va de mal en peor. Es triste cada vez que yo voy a evangelizar, voy a hablar de una persona, siempre le hago ver que las circunstancias que están pasando en este momento, las cosas se van poniendo de mal en peor. Y la Biblia ya lo ha dicho. Las cosas se están poniendo de mal en peor. Ahora, este tema se llama una guía para tiempos difíciles, para tiempos inciertos. Una guía para cuando nosotros estemos totalmente precavidos de lo que va a acontecer. Los problemas nunca nos avisan cuando llegan. Ahora, quiero que vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 10 al 17, y nos demos cuenta de ciertas cositas que Pablo le quiere decir a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 10 al 17. Y solo vamos a leer en estos momentos el versículo del 10 al 12. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, fíjense una cosa. Esto lo está diciendo Pablo en su tiempo. Y dice, es que en este momento que estamos viviendo como el arco del rey, llevando un mensaje de la palabra de Dios, estamos sufriendo persecución. Y tú sabes que yo he sufrido mucha persecución. E incluso Pablo le menciona en las ciudades que él ha hecho los 3 viajes misioneros. Pablo le dice, yo he padecido persecución, y lo dice a Timoteo. Porque Timoteo hasta este momento es el alumno de Pablo. Le dice, ten en cuenta que lo único que te va a ayudar para la vida diaria es la palabra de Dios. Yo quiero que un momento, si usted tiene su Biblia ahí, quiero que la mire en estos momentos. Yo no sé usted si usted ha entendido que lo que usted tiene en sus manos es la misma palabra de Dios hablándole a usted. Es lo que Dios quiere decirle a usted. La Biblia dice todo lo que dice que soy
y dice todo lo que debo de ser. ¿Sí me entendieron eso? La Biblia dice todo lo que dice que soy y todo lo que dice que debo ser o hacer. Ahora, a mí me da mucha tristeza saber que ahora en día para nosotros los cristianos la palabra de Dios ha sido desvalorada. Y yo miraba un video precioso, es sobre los Kenya. En el 2010 ellos por primera vez tuvieron de Mateo a Apocalipsis. Pero fíjese lo interesante de esto. Hay muchas personas que están trabajando en la traducción de las escrituras y que se pasan 14, 15, inclusive 20 años en la traducción de las escrituras. Y miraba el video y decía, y iba el avión aterrizando, y habían hecho en medio de la jungla y de las montañas un camino para que aterrizara el avión, donde supuestamente llevaban por primera vez sus Biblias en su idioma quechua. Y todos los de la tribu estaban esperándolos haciendo fiesta y estaban cantando en su idioma: sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Y cuando llegó el avión, todos vamos a gritar y vamos a orar y decir: Señor, te damos gracias porque tenemos por primera vez el avión. Porque por primera vez tenemos de Mateo o Apocalipsis. Y dice uno: Señor, gracias porque te acordaste de nosotros, los que ya, porque tú tienes también palabras para nosotros. Y cuando llegaron en el avión, bajaron la Biblia y de repente dijeron: todos cállense, dijo el pastor que habla en su idioma, vamos a orar. Y con lágrimas en sus ojos dice así: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque te acordaste de nosotros, y hoy por primera vez, por tu Hijo Jesucristo, por medio de tu palabra te nos estás mostrando. Gracias, Señor, porque por primera vez tenemos de Mateo a Apocalipsis. Y muchos llorando, diciendo: Señor, gracias porque lo tenemos por primera vez. Y eso me hizo sentir a mí un poco mal, y dije: realmente nosotros no valoramos lo que tenemos como cristianos. Se supone que este libro que nosotros tenemos aquí nos da una guía para tiempos inciertos, para tiempos difíciles. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Si lo que te va a mantener firme, lo que te va a mantener persistiendo en la vida cristiana como buen hijo de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, ten en cuenta que yo padecí mucha persecución. Y la Biblia, mis hermanos, mis queridos hermanos, la Biblia nos prepara para tiempos difíciles. La Biblia nos prepara para tiempos difíciles. El pastor el domingo pasado estuvo hablando y diciendo: es increíble cómo es esto cada vez, para los que vienen, las nuevas generaciones, esto se va poniendo cada vez peor. Ya los cristianos ya no hay comezón de escuchar la palabra de Dios en este tiempo. Las leyes que hacen ya no son basadas en la palabra de Dios. Lo que les enseñan a los muchachos en la escuela ya no es basado en la palabra de Dios. Y me recordaba que cuando yo estuve estudiando, por lo menos en bachillerato, pusieron por un tiempo la ley de que leyeran la Biblia en todos los centros educativos 5 minutos por lo menos. Yo no sé si todavía lo hacen. Pero es increíble que poco a poco nos estamos olvidando de la palabra de Dios, nosotros los cristianos, y por ende los valores de la sociedad se van perdiendo. O sea, ya no es lo mismo. Y dice Pablo aquí: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Inclusive has sido testigo ocular de mis persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Pero ¿sabes qué? Una cosa te voy a decir, Timoteo, que los tiempos difíciles, lo único que me ha mantenido es la palabra de Dios, porque ahorita hay falsos maestros. Dice: Pablo no sabía en qué momento iba a sufrir persecución, porque él no sabía: si voy allá me van a agarrar, si voy allá me van a tomar de prisionero. No sabía. Lo que a él
únicamente le importaba a Pablo es que tenía que permanecer firme en la fe e inclusive dar a conocer a Cristo. Y por eso ya en Corintios capítulo 11 dice: mi preocupación por las iglesias y lo que sobre mí pesa, la preocupación por las iglesias, es exclusivamente mi preocupación. La iglesia, que dé a conocer a la palabra de Dios a ella. Y dice: lo único, Timoteo, que te va a mantener en tiempos difíciles es la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios puede inyectarnos fe y confianza en Dios. ¿O no es cierto? Me encanta ese himno de verdad que cantamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿O no es así? Y esto lo voy a repetir y siempre lo voy a decir: es que las promesas de Dios en su palabra no están para que nos hagan, sino para que se cumplan en nuestra vida. ¿De Dios? No están para hacernos sentir bien. Siempre se lo voy a repetir. Las promesas de Dios están para que nosotros confiemos en Él. Que venga alguien y que diga: querido hermano, si usted está pasando dificultades, ¿sabe que Dios me ha dado una palabra y que tiene que usted confiar en el Señor? ¿Y para qué quiere una palabra si la palabra ya me lo dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para que alguien me va a decir: ¿sabe qué? El Señor me acaba de decir que necesita ser obediente y el Señor así te va a bendecir. La palabra ya lo dice. La Biblia ya lo dice. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿O no es la palabra de Dios la que nos puede sostener en estos tiempos difíciles? Claro. La palabra de Dios es la única que puede ser la que nos puede dar aliento, nos puede inspirar para poder hacer las cosas en medio de un tiempo incierto. Difícil. Ponía un video el pastor esta semana que a mí me dio totalmente risa, pero estaban varias personas diciendo. Una dijo: yo quiero que el Señor no venga. Yo no quiero que venga porque sería egoísta decir que yo quiero que el Señor venga. Yo me quiero quedar todavía acá. Cuando nosotros, nuestro deseo es que el Señor venga. Otro dijo ahí, queriendo decir que el Evangelio no solo es que Cristo vino a salvarnos y que necesitamos creer en Él. ¿Qué está pasando? Y es que lo que una vez era valorado por los cristianos que morían en el circo romano es desvalorado por los cristianos hoy. Y en el aniversario del hermano Seferino decía: bueno, en el 2010 la Biblia, como en el New York Times, fue el libro más vendido. Sí, puede ser el libro más vendido, pero puede ser el menos leído en los cristianos. Puede ser el libro más vendido, pero no lo leemos. ¿Cómo nosotros podemos guiar nuestra vida espiritual? ¿Cómo nosotros podemos menguar cuando el verdadero crecimiento no es que crezca yo, sino que yo mengue? Porque Cristo es el que tiene que crecer en mí. ¿Sí entendió esa paradoja? Yo soy el que para crecer tengo que menguar. Porque de esa manera yo puedo parecerme a Cristo. Pero si de una manera yo no voy a la palabra de Dios y no voy a lo que quiere decir ni siquiera 5 minutos, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida si yo no voy a la palabra de Dios? Oiga, me lo voy a decir, pero en el seminario alguien nos dijo: muchachos, tienen que tener en cuenta que desde el inicio dije: jóvenes, si ustedes vienen a estudiar aquí, ten en cuenta que el primer libro que ustedes van a leer, antes de todo, es la Biblia. Porque yo sé que cuando hay tareas y les dejamos que lean libros, muchos descuidan su tiempo devocional con el Señor y descuidan la palabra de Dios. Y aunque usted no lo crea, pasa. Aunque usted no lo crea, me pasó. Aunque usted no lo crea, tuve que a veces me ponía a leer libros y que no son malos, son escritos por teólogos y yo puedo estar leyendo, pero por un momento dejé la palabra de Dios, mi tiempo devocional con el Señor, cuando realmente, ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida si ni siquiera voy a preguntarle: Señor, ¿qué me quieres hablar a mí? Todo lo
los días de mi vida. ¿Sabe por qué los cristianos ahora en día estamos flaqueando mucho? ¿Sabe por qué las iglesias de los falsos profetas, de la teología de la prosperidad se llenan más que las iglesias cristianas que se les enseña que Jesucristo es el único camino? Porque no desconocen la palabra. Desconocen la palabra. Nos encontrábamos el sábado ahí con el hermano Noé, una persona que empezó a decir ciertas cosas acerca de los cristianos. Y dije, no, pero es que la palabra de Dios no dice así. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la defensa de la fe si nosotros no recurrimos a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vivir en tiempos difíciles si nuestro manual de instrucciones, nuestra guía para tiempos difíciles, por eso nos dan muchos golpes? Por eso nos dan muchos golpes. Y le hacían la pregunta hoy los jóvenes en el devocional, le decía, ¿por qué muchas veces las personas allá afuera no quieren creer en el Señor? Porque a veces nosotros, como cristianos, nos presentamos un buen testimonio social. Sí, pero entendemos que en la iglesia no viene gente perfecta, gente que se supone que viene de la palabra de Dios, a que aprende de la palabra de Dios. Ahora dice, sigamos leyendo ahí, 2 Timoteo, capítulo 3, dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tradujéramos la palabra persecución, ¿vivimos persecución nosotros? Así que nos anden siguiendo por el Evangelio y que diga, usted es cristiano y lo vamos a... No, tal vez allá en los países que estuvimos orando hoy en la mañana. Pero ¿verdad que nosotros no? ¿Cómo entonces nosotros padecemos persecución aquí? Cuando nosotros vivimos tranquilamente, no nos preocupamos por nada, o a veces sí. Cuando quizás probablemente tenemos algunas cosas que otros no quieren en países centroamericanos, o en países africanos, o en países asiáticos. Alguien decía, el país más difícil de evangelizar es Estados Unidos. Y aquí hay un montón de iglesias. ¿Pero saben por qué? Porque el conformismo, el acomodamiento, el vivir una vida sin sacrificio, en obediencia hacia Dios, vivir una vida sin comprometer la palabra de Dios, no nos hace verdaderos cristianos. Solo cuando obedecemos a Dios. Y hablo así de esta manera, hermanos, porque es necesario. ¿Sabe por qué? Porque en los hogares hemos perdido el sentido de la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos, desde la niñez, podrían estar aprendiendo la palabra de Dios. Regalarle una Biblia en vez de juegos electrónicos, que probablemente no le ayuden en su crecimiento, en su meta, en su éxito. Tal vez para pasar su tiempo, pero la palabra de Dios es la única que puede infundir en ellos valores. ¿Se me entiende, hermano? Es la palabra de Dios. Muchas veces el hombre busca cómo vivir en medio de dificultades. Muchas veces el cristiano busca cómo hacer la voluntad de Dios y tomar buenas decisiones y no se da cuenta que la Biblia nos prepara para todas esas cosas. No nos damos cuenta. A mí no me dijeron que ser cristiano implicaba que no iba a tener siempre problemas. La Biblia dice que aún en la vida cristiana nosotros vamos a tener problemas. A mí no me dijeron que esta era la voluntad de Dios. La Biblia te dice cuál es la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones vienen jóvenes a mí y me dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a mi relación de noviazgo? La palabra de Dios te puede guiar. ¿Sabes por qué muchos matrimonios fracasan? Porque no está la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes por qué muchos jóvenes fracasan? Porque no está la palabra de Dios. ¿Sabe por qué este mundo se está quedando sin valores? Porque antes Estados Unidos, que estaba estableciéndose como un gobierno, estuvo
estaba respaldado por la palabra de Dios. Ahora no, están perdiendo los valores. Esto va de mal en peor. Solo la palabra de Dios puede trabajar. Y dice, fíjense, también la Biblia no solo nos prepara para tiempos difíciles, sino también para enfrentar tiempos engañosos. ¿A cuánto le gusta vivir engañados? A nadie. A nadie le gusta vivir engañados. Dice Pablo aquí, dice en el versículo 3, mas los malos hombres y los engañadores irán, dice, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense, yo le voy a leer un párrafo que a mí me gustó y yo lo publiqué en Facebook. Quiero que le pongan mucha atención. Dice un escritor, Charles Spurgeon, que él ya murió, dice: vivimos en tiempos peligrosos, estamos pasando por un periodo muy lleno de incidentes. El mundo cristiano está convulsionando. Existe una gran agitación de las fundaciones antiguas de la fe, un gran cambio de las antiguas enseñanzas. La Biblia es hecha hablar hoy en un lenguaje cual nuestros antepasados no entenderían. La enseñanza del Evangelio, la proclamación, cual hizo a los hombres temer el pecado y tener favor de la eternidad, están siendo olvidadas. El Calvario está siendo robado de su gloria, el pecado de su terror. Y es dicho que estamos evolucionando hacia el reino del sentimentalismo vigoroso y bendecido, en cual el cielo y la tierra, Dios y el hombre, han de ser una pila de emociones sensacionales. Pero en el proceso de la evolución no está el poder del evangelio debilitado. ¿Acaso no están nuestras capillas vacías? ¿No existen entre los hombres una gran indiferencia hacia la reclamación de Cristo? ¿Acaso no han sido las teorías de la devolución dañinas en su efecto sobre este siglo? ¿A dónde está el entusiasmo ardiente por la salvación de los hombres, cual se notaba en la no conformidad del pasado? ¿A dónde está el entusiasmo noble que hizo héroes y martirios por la verdad? ¿A dónde está la fuerza que cargó la no conformidad delante de una gran avalancha? Y dice, termina, ay, ¿y a dónde? ¿A dónde está el cristiano? El cambio que se supone que debería de verse en la vida cristiana en este siglo. ¿A dónde? Pablo dice, tienes que saber dos cosas, Timoteo. Esto se va a poner en peor con los engañadores, pero también persiste en las Sagradas Escrituras y de lo que has aprendido. ¿Y qué quiere decir persistir? O sea, estar firme en lo que has aprendido de la Biblia. Si algo les va a ayudar a sus hijos, hermano, es la palabra de Dios. Yo les voy a pedir esto con todo mi corazón. Papás, soy el pastor juvenil, yo les voy a pedir: hagan que sus hijos traigan la Biblia a la iglesia, por favor. Necesitamos que ellos, en vez de ser atraídos por el celular o por las redes sociales, necesitamos que ellos sean atraídos por Cristo. Y eso no se va a conseguir por redes sociales. Ellos no van a conocer a Cristo por medio del teléfono. Ellos van a conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Y si nosotros no les ayudamos en eso, no les estamos dando valores. Por favor. Y luego dice Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Lo que le dice Pablo aquí es: ¿sabe qué, Timoteo? Te voy a decir algo. Persiste tú en lo que la palabra de Dios te enseña, pero también persiste en lo que has aprendido de mí. Yo les contaba a un hermano que una vez me habló mi papá, bueno, mi mamá me habló un día y me preguntó: ¿qué estás haciendo? Pupusas, le digo yo. Porque me aviento, aunque sea media cuadrada, pero me sale. Luego me habló mi papá y me habla: ¿qué estás haciendo? Horneando, le digo. Y eso me dice, yo le digo: ya ve lo que lo hace hacer el hambre a uno. Y me dijo: ¿te acordás? ¿Te acordás? Cuando yo te decía que estando allá, a ti te iba a tocar hacer varias cosas tú solo, que tenías que aprender a hacer cosas tú solo, a cocinar, para que cuando me case ya esté preparado a probarte todo, hermano. A ver qué me van a hacer, pero por eso estoy preparando mi estómago. Pero me dice:
¿te acordás que yo te decía? Y como aquel joven que alguna vez le dijo que creía que lo sabía todo el papá, le dijo, sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Es que no hay como el que sabe. Y Pablo le decía a Timoteo, persiste en lo que yo te he enseñado. Papá, ¿cuántas veces a la semana o al día nos sentamos con nuestros hijos a decirles, ¿sabes qué? En la vida nadie te va a regalar las cosas, en la vida tienes que luchar por tus sueños, en la vida tienes que vivir bajo los estándares de la palabra de Dios. Necesitamos hacer esto, porque si entonces estamos fundando un hogar sobre la arena, y si no lo hacemos, se va a caer. Cualquier ratito se va a caer, y por eso luego andamos llorando por nuestros hijos que andan perdidos. Cuando nosotros podemos enseñar el valor, decirles, tú tienes a Cristo y ahora puedes vivir bajo como Cristo te enseña. Pero si no enseñamos eso, nuestro hogar se cae, hermano. Si nosotros no nos sentamos con ellos a decirles, mira, tienes que ser listo, tienes que ir a la palabra de Dios, acuérdate, mira, por cada cinchazo que me da una mano un texto bíblico. Pare, decía yo lo recitando como está. La Biblia dice, y cada vez cuando me castigo. Pero es que es así. No lo hagas y siempre pasa. Otra vez necesitamos regresar a la palabra de Dios. Porque si nosotros no le enseñamos la verdad, nuestros hijos nos engañan. Y no es tiempo de engañar. Si no vaya usted y se vaya de toda esta cuadra y vaya a ver cuántas iglesias hay, y si desde esas iglesias predican la sana doctrina, y si de esas la confunden. Yo me admiro, hermano, que la Peniel no está llena la banca, y allá en las iglesias allá está llena. Perdón por la comparación, pero es la verdad. Y yo le escribía a el pastor al video que puse, le dije, cada vez que yo miro a estas personas, yo digo, me miro a mí mismo, no lo miro a ellos, me miro a mí y digo que todavía me falta, Reinaldo. Todavía te falta predicar la palabra de Dios, todavía te falta exhortar y decir que el único camino hacia el Padre es Jesucristo, y decir a las personas que la única manera de conocer a Dios y de tener una relación personal con Él es entregando nuestra vida. De una manera, para poder vivir cercano a Dios, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Y tengo que decirle a las personas que en esta vida también, probablemente si usted dijo, voy a aceptar a Cristo para que se me acaben los problemas, no es así. Ahora sí, si usted va a ser cristiano, pero ahora cuenta con Dios para sobrepasar los problemas. Pero tenemos que decirle a las personas la verdad y decirle cada vez lo que dice su palabra. Regresemos a la palabra de Dios. Regresemos a la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste sabiendo que has aprendido. Y fíjense lo que dice. Y que desde la niñez, a ver, lean ustedes el versículo 15, contar 3, 1, 2, 3. Y que desde la niñez, ¿cuándo nosotros debemos enseñarle a los hijos la palabra de Dios? Ahora le voy a decir otra cosa. A veces pensamos y decimos, llevo a mis hijos a la iglesia para que les enseñen los valores cristianos. Está bien, pero cuando la primera escuela para un niño, para saber los principios bíblicos, es el hogar. Es el hogar. ¿Entendió? Nosotros aquí reforzamos lo que sus hijos, ustedes les están enseñando en la palabra de Dios. Pero el hogar es el lugar donde sus hijos tienen que aprender los valores cristianos. Porque si yo les digo, miren, la Biblia dice esto, ¿usted cree que me va a hacer caso a mí? Si a veces nosotros no lo hacemos como padres. La palabra de Dios nos lleva a que nosotros desde la niñez vayamos sembrándole a los hijos la palabra de Dios.
para que ellos puedan saber defender su fe, para que ellos puedan mantenerse firmes en la vida cristiana. Y dice, y de que desde la niñez has sabido las escrituras, porque te las han enseñado tu abuela, cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, la Biblia no solo prepara al cristiano para el tiempo de ellos, no solo lo equipa, sino también la Biblia da la luz para aquellos que no han creado su Dios. ¿Quieres saber, amigo que nos visita, qué es lo que Dios quiere para su vida? Que le entregue su corazón. La Biblia lo dice, no lo digo yo. ¿Sabe cómo puede cambiar su vida? ¿Cómo puede ir madurando en la vida cristiana? La Biblia lo dice. Nosotros necesitamos volver a la palabra. Necesitamos regresar a la palabra. Y dice, este versículo me encanta, dice, toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice, Timoteo, ¿te has dado cuenta que yo tengo que estar luchando con falsos maestros, con falsos profetas? ¿Te has dado cuenta que yo tengo que padecer persecución? ¿Te has dado cuenta que esto se va a poner peor? Lo único que yo te pido, Timoteo, es que la Biblia, tu corazón, no se apague. No se apague. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para vivir en justicia. La Biblia también nos prepara para la vida cristiana y para toda buena obra. Vamos a decir las tres, ¿ok? La primera, ¿cuál era? La Biblia nos prepara para tiempos difíciles. Dos, la Biblia nos prepara para tiempos engañosos. Y la última, la Biblia nos prepara para la vida cristiana y para toda buena obra. La Biblia nos prepara para todo y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es inspirada? Que del aliento de Dios, que Dios es el que la dio a los escritores para que nosotros pudiéramos creer que es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy en día hay un seminario, se llama el Seminario de Jesús en Estados Unidos acá. Pero ese Seminario de Jesús van a los evangelios y cada vez se reúnen para criticar a los evangelios y decirles, solo hay una parte que Jesús lo dijo, y de ahí todos los evangelios es inventado. Seminario de Jesús. Y el líder se llama Fong. Dice, no, la única cosa que es inspirada por Dios y lo que Dios nos dijo es cuando dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, y de ahí lo demás de los evangelios no es creíble. También surgieron anteriormente teólogos diciendo que la palabra de Dios no es palabra de Dios hasta que llegue realmente a hacer trabajo en la vida del hombre. No, la palabra de Dios, si bien es cierto el libro, las hojas que ven aquí, no es divino. Lo que contiene este libro lo hace que sea de Dios. ¿Sí me entienden? Es palabra de Dios. Desde cada una de las cosas. Es toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice la palabra toda, es toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y esto también lo podemos. La Biblia es como el GPS, ¿verdad? Que usted a veces pone y va de camino. Gira a la derecha, por el lado, 3 millas después. ¿No? Y se lo dice. La Biblia nos dice, nos enseña el camino. Cuando usted va y dice, quiero llegar al punto tal, usted pone la dirección y dice, a este punto. Entonces el GPS empieza a enseñar a usted por qué camino ir. ¿O no es cierto? Ahora, la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y decimos, Señor, ¿cuál es la voluntad de ti para mí? Nosotros vamos a decir, Señor, háblame a través de tu palabra. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, por este camino que tienes que ir.
nos enseña. Pero dice que también la palabra de Dios nos redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Redarguir, esta palabra es un poquito difícil, ¿verdad? ¿Con qué se come y con qué lava? La palabra redarguir viene del griego élago, que quiere decir amonestar, pero es un amonestar interno. Yo no sé usted, pero cuando usted quizás haya fallado al Señor, ¿acaso no se siente mal? ¿Verdad que sí? Porque sabe que la Biblia dice, no lo hagas, no debes robar, no debes mentir, no debes de hacer tales cosas, y uno se siente mal, porque ha quebrantado una de los mandamientos o uno de los principios que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios redarguye, quiere decir que la palabra de Dios nos amonesta internamente, dice, eso no está bien. Pero no solo queda ahí, nos dice, ok, este es el camino, esto no se hace, pero también dice que la palabra de Dios es útil para corregir. ¿Qué significa? Castigar. No, la Biblia no quiere decir que nos castiga así, ¿verdad? Todos los papás castigan a los hijos. Pero la Biblia cuando dice que habla de corregir, te dice, si te saliste del camino, vuelve al camino otra vez. Vuelve al camino. Pero dice que también la Biblia dice que no solo nos enseña el camino, no solo nos amonesta si no hemos equivocado, y no solo nos corrige, sino que también nos sigue instruyendo en la vida cristiana. Es que algunas veces uno va por el camino, voy haciendo la palabra de Dios, y de repente, ay, Dios mío. Y ya de repente la Biblia me dice que no lo haga, entonces la Biblia me corrige y luego me sigue guiando. La palabra es práctica, hermanos, no es tan complicada como muchos la ven. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Muchas veces la palabra perfecto traducido en los textos originales tiene mucho que ver con la raíz de madurez. Para que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente. Esa es la palabra, maduro, perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. ¿Y qué es toda buena obra? Para toda buena obra. O sea que la Biblia, queridos hermanos, la Biblia nos capacita para ser buenos cristianos. La Biblia nos capacita para saber cómo debemos de comportarnos, para saber cómo debemos de comportarnos con los demás hermanos. Si necesito perdonar a mi hermano, si necesito entenderlo, si necesito saber que tiene defectos y necesito cambiar mi forma de pensar, necesito tener buenas relaciones con ellos, si necesito madurar en ciertos aspectos del fruto del Espíritu, si necesito cambiar. Y probablemente usted necesita cambiar muchas cosas. Bueno, ¿sabe qué? No podemos hacer así. Y dice que la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. ¿Y qué es toda buena obra? Mejores papás. Si usted quiere saber cómo ser un buen papá, la Biblia es un hecho, porque nadie nace siendo papá, ¿verdad? Nadie. La Biblia nos enseña cómo ser buenos papás. Cómo ser buenos hijos. La Biblia nos enseña cómo ser buenos hijos. Cómo ser buenos ciudadanos, cómo respetar la ley. La Biblia nos dice cómo debemos ser buenos ciudadanos. También la Biblia nos enseña cómo comportarnos en el hogar y cómo comportarnos en la iglesia y cómo comportarnos con los demás. La Biblia nos enseña eso. La Biblia es útil para nosotros, nos prepara para la vida cristiana. Ahora, vamos a repetir las tres, ¿ok? Otra vez. 1, 2, 3. ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Y preparados? Ustedes están viendo por encima, ¿verdad que lo están viendo? ¿Preparados para toda buena obra? Quiero que se pongan de pie. Pónganse de pie. Dice, no hay excusa
La Biblia prepara al cristiano para toda buena obra. Y al amigo sin Cristo, la Biblia le ayuda a encontrar la fe y la salvación. Y que déjeme decirle a usted, amigo, que nos visita hoy, pongan atención a lo que les voy a decir. Cuando un pastor se para enfrente a predicar la palabra de Dios, como en este caso, nosotros no venimos a hablar de lo que nosotros queremos que usted haga, sino de lo que Dios quiere que usted haga con su vida por la palabra de Dios. Si el hecho de que una persona entregue a Cristo en su corazón, eso no es cuento de alguien, es un cuento de que Adán dice la Biblia. La Biblia dice que usted necesita a Cristo. La Biblia dice que usted necesita entregarle su vida y su corazón y necesita cambiar ciertas cosas que están mal. Y a nosotros como cristianos también nos prepara, nos capacita para ser hijos obedientes. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y la palabra de Dios es esta, estimado, que Cristo vino a salvarlo a usted y necesita entregar su vida. Y que usted no va a cambiar porque nosotros digamos que va a cambiar, porque la palabra dice, y es por ello que la palabra de Dios es nuestra guía. Nos capacita para ser buenos padres, para ser buenos hijos, mejores ciudadanos, mejores hermanos y mejores cristianos. ¿Por qué la Escritura tiene ese poder? Lo acabamos de leer y el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso tiene ese poder, porque es inspirada. En otras palabras, es lo que Dios quiere que seamos y de esa manera lo glorificamos. Ahora quiero que vaya ahí a 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Quiero que lo vayamos a decir, no se siente. Si antes, mi estimado, no valorábamos la palabra de Dios, es para nosotros, valorémoslo ahora. Que dice, vamos a leer y vamos a aprendernos de memoria este versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Está listo? Vamos a leerlo y de ahí vamos a tratar de decirlo de memoria. ¿Ok? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está listo para decirlo todo? Pero dígalo con convicción. Dígalo con convicción. Como que usted está valorando lo que Dios le ha dado a través de su palabra. Vamos a decirlo otra vez. De memoria. A ver si lo puedo. 1, 2, 3. Por ahí. Hermanos, necesitamos valorar lo que la palabra de Dios es para nuestra vida cristiana. Si usted, yo los invito a cada uno de nosotros que leamos la palabra de Dios. ¿Sabe? No se puede ejercer un liderazgo si no se lee la palabra de Dios. ¿Sabe? No se puede hacer discípulos si no se lee la palabra de Dios. ¿Sabe? No se puede ejercer ministerio si no mantenemos constantemente alimentados por la palabra. No podemos ser una iglesia fiel y activa en discipulado, responsable en evangelismo. No lo podemos hacer si no leemos la palabra. Déjeme decirle, estimado amigo, que la palabra, si usted necesita bastante ayuda en la vida cristiana, la palabra de Dios puede ser su vida. Si usted quiere dejar muchas cosas en su vida que están mal, la palabra de Dios puede ser su vida. Solo necesita entregarle su vida. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu misericordia, oh Dios, tu palabra muchas veces es la que trabaja en nuestra vida. Gracias, Señor, porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos cómo caminar en la vida cristiana,
mas cuando a veces nos perdemos muchas veces. Señor, sabemos que tú muchas veces estás hablando al corazón de nuestros amigos que aún no te han aceptado como su Salvador. Tú tienes un plan para ellos. Tu palabra puede ser su guía, tu palabra puede ser su manual, pero a manera que ellos no se dejen caer en tus brazos y confiar en ti, no hay esperanza. Padre Celestial, queremos que tú obres en cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica Betania. Señor, que trabajes primero en mi vida como cristiano. Señor, tú sabes qué problemas hay internos en el corazón de Reinaldo. Tú sabes qué problemas internos hay en el corazón de cada hermano acá. Pero yo no lo conozco. Probablemente han pasado circunstancias difíciles, probablemente se han alejado de ti, probablemente no han sabido encontrar el camino cuando tu palabra ha estado aquí. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No lo dice Reinaldo, lo dice tu palabra. Tú tienes tantas promesas en nuestra vida, y tú dices que tú no nos vas a dejar, y que tú vas a ser fiel si nosotros también somos fieles, si somos obedientes. Señor, lleva a la iglesia a vivir una vida de madurez. Y lleva también a nuestros hermanos, a nuestros amigos que no tienen a Cristo, llévalos a tus pies. Tu palabra es la única que puede hacer efecto. Y así con los ojos cerrados, amigos que nos visitan, saben de su tiempo. Puede ser este su tiempo para decir: Señor, quiero entregar mi vida a ti, pero quiero que tu palabra sea mi guía. Este es su tiempo. Y si usted, amigo, aún no ha entregado su vida al Señor, créame que la palabra de Dios dice que Él no lo va a dejar. Y yo le invito esta tarde a que pueda tomar ese paso. Pruebe al Señor y ya va a ver que Él puede hacer cambios en su vida a través de su palabra. Todos aquí necesitamos de la palabra de Dios para ser perfeccionados o maduros. Y usted necesita seguir trabajando en su vida. Hago una invitación para todo aquel que quiere entregar su vida al Señor y que no lo ha hecho por miedo a que cree que no va a poder llevar la vida cristiana porque tiene a veces muchos compromisos, pero dice que la palabra de Dios, esa va a ser la que le va a ayudar a instruir y enseñar el camino correcto por donde debe de andar. Si usted quiere entregar su vida al Señor, levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos que usted también, al igual que nosotros, pueda encontrar el camino al Señor. Y que también, al igual que nosotros, podamos ir a la palabra de Dios y ir cambiando muchas cosas en nuestra vida. ¿Dónde está? Queremos orar por usted. ¿Sabe? El Señor tiene grandes promesas y es fiel para cada uno, para sus hijos, y aún ofrece la salvación para cada uno. Si usted ha entregado su vida al Señor, levante su mano, queremos orar por usted. De igual manera, yo quiero invitar a aquellas personas que probablemente han aceptado a Cristo en su corazón, pero que se alejaron en algún momento, perdieron el camino. Y lo precioso es que en la Biblia dice que la palabra de Dios nos ayuda a encontrar el camino de regreso a nuestro pastor, a nuestro Dios. La Biblia dice que es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando es nada, es nada. Necesitamos él. Y si usted, amigo, perdió el camino, este es el día para que lo encuentre a través de Jesucristo, a través de su palabra. Levante su mano, queremos orar por usted.
hoy. Y sabe, Dios conoce su corazón, lo conoce más que yo. Y sabe de qué Él tiene necesidad de ustedes. Y Él no lo va a dejar. Él no lo va a desamparar. Porque la Biblia dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirlo si usted ha perdido el camino. Levante su mano y diga: yo quiero entregar al Señor en mi corazón. O diga: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Necesito encontrar el perdón en ti. Necesito encontrar el camino otra vez en ti. Levante su mano. Este es su tiempo. Queremos orar por usted. Recuerde que esto no es una decisión que hace por todos nosotros. Usted hace la decisión con el Señor. Es de Él y usted. Pero no pierda más tiempo. Pruébelo a Él. Y usted necesita encontrar el camino. Último llamado para esas personas que quieren entregar su vida al Señor o quieren reconciliarse con el Señor. Ese es su tiempo. Levanta su mano. Padre Celestial, qué emocionante tu palabra. Sabiendo de que tú tienes grandes promesas para cada uno de nosotros. Quieres que nosotros podamos crecer espiritualmente. Quieres que nosotros estemos preparados para estos tiempos difíciles, ¿cierto? Quieres que nosotros estemos preparados para este tiempo donde hay muchos que engañan. Y tu palabra es la que puede darnos, ayudarnos, equiparnos, capacitarnos para ser buenos hijos. Fuerte es tu palabra muchas veces. Señor, solo te pedimos que sigas inquietando nuestro corazón para poder parecernos más a ti cada día. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias porque tu palabra fue escrita para que nosotros supiéramos lo que tú quieres para nuestra vida. Rendimos nuestra vida en ti. Te damos gracias. Y en acción de gracias te damos por nuestra palabra. Amén. Amén.